Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa, Olga Almanzar es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio, Gabriel Dávila está en los controles, Brian se encarga de nuestros videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. Estamos también en la internet, en la página www.rumba985fm.com y además puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Siempre estamos muy agradecidos de contar con el placer de su sintonía. Hoy es miércoles, estamos en plena mitad de semana, estamos a 18 de agosto y hoy además es el día que se definió para que el presidente diera su discurso de rendición de cuentas de forma atípica, no 16 de agosto como usualmente se hace, porque ese día teníamos amenaza de tormenta, la tormenta Grace, así que será esta noche a las 9 de la noche. Saludos a todos ustedes, saludos compañeros. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? Estamos bien, Bien, buenas Olga. tardes, ¿cómo estás, Leila? Buenas tardes a la audiencia que nos sigue a través aquí de Rumba. Estoy en esta tarde con mi mascarilla puesta porque tengo la peste porcina y por si acaso no tengo una gripecita y aunque creo que es simplemente una gripe, pues por responsabilidad ciudadana me voy a dejar mi mascarilla, pero bueno, viendo aquí las últimas informaciones, viendo cómo se desarrolla todo a horas de escuchar al presidente Luis Abinader esta noche a las 9, desde las escalinatas de Palacio y viendo cuáles son las expectativas que se tienen de esta alocución del primer mandatario. Mira, yo quería referirme a eso precisamente porque lo primero es que nada obliga al presidente de la República a hacer una rendición de cuentas que no sea el 27 de febrero, que es el día establecido por la Constitución para hacer ese tipo de rendición de cuentas. Pero el presidente tampoco, el presidente tiene la libertad de usar cualquier día para hablarle al país y decirle lo que él quiera decirle o lo que entienda que deba decirle a la población. Por eso yo no veo como una cosa fuera de, diría yo, fuera de lo normal el hecho de que el presidente quiera, ya que no pudo hacerlo el 16 por las condiciones climáticas que ese día imperaron en todo el territorio nacional, no pudo hacerlo ese día, que era el día del aniversario, que cumplía un año, quiere hacerlo en la noche de hoy. Lo que a mí me parece un poco teatral es el hecho de que el montaje en que va a hablar el presidente, porque el presidente tiene sus oficinas en el Palacio Nacional, donde hay suficientes salones, amplios salones, protegidos por techos seguros y una edificación muy fuerte, para hablarle e invitar a toda la gente que él quiere en el Palacio Nacional. Pero la forma de hacerlo en el día de hoy, con una tarima en la escalinata del Palacio Nacional y ¿cómo se llama? Carpas construidas frente a las escalinatas del Palacio. A mí me parece, primero, que es un gasto innecesario. Y segundo, también no parece el escenario ideal con la solemnidad necesaria para que el presidente de la República rinda o haga la rendición de cuentas que él quiera decirle al país en el día de hoy. De todas maneras, es importante escuchar al presidente esta noche, porque si el presidente decidió hablar, a pesar de que habla con una frecuencia que no tiene parangón en la historia reciente del país, para un presidente de la República, se supone que cuando un presidente decide hablar en una fecha tan importante, no solamente para él, sino para el país también, porque se cumple, va a referirse al primer año de 4 años que serán su gestión, para la cual fue escogida el año pasado, en unas elecciones caracterizadas por la normalidad y en condiciones realmente como nunca se habían dado en la historia democrática reciente de la República Dominicana. Bueno, yo creo que el presidente se supone que tiene cosas importantes que decirle. Él habla con una frecuencia que ha hecho creer a mucha gente que lo de esta noche será una repetición de cosas que ya él ha dicho, pero yo tengo la confianza de que el presidente hable y le diga al país cosas que el país no sabe y cosas que el país espera realmente que él diga y cosas que realmente signifiquen y justifiquen la actividad de esta noche.
Pero yo quiero referirme a otra cosa muy brevemente. Yo sí, pero estuve hoy en un si tú vas a almuerzo, cambiar el tema, tú vas a cambiar el tema, yo quiero referirme a eso antes de que tú cambies el tema. pero Eh, déjame terminar, Leila, si tú quieres, me lo permite. bueno, es que pensé que tú ibas a cambiar el tema, No, no no, está bien, no, adelante. bueno, quiero hablar del tema porque probablemente el presidente en ningún momento se ha referido a lo que yo voy a decir. Yo tuve Ok. un almuerzo con los abogados, un almuerzo con los medios de comunicación, eh, a invitación de la defensa legal del ex procurador general de la República. Los documentos que esa gente, que esos abogados presentaron hoy, es una demuestra, a mi juicio, que la acusación que mantiene en prisión al ex procurador Jean Alain Rodríguez es una monstruosidad jurídica de tal magnitud, sin sustentación jurídica legal, no justifica que se le mantenga en prisión por tanto tiempo, ya 51 días que se cumplieron hoy, sin que haya tenido la oportunidad de ver a su esposa y a sus hijos. Y lo otro que quiero decir para cerrar el tema es que a mí me parece que por más independiente que sea un ministerio público, que lo sea o no lo sea, por encima de esa independencia supuesta o real, el gobierno de un país tiene que ser necesariamente, en una democracia por supuesto, primer garante de dos principios y valores básicos de un Estado de Derecho, como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y yo creo que esos dos valores no se han visto en este proceso de acusación contra el Procurador General de la República. Y yo espero que en algún momento, si no hoy, el presidente de la República se refiere a este caso, porque a fin de cuentas no es un caso que competa ni porque tendrán que responder algún día, si hay necesidad de responder, los que hoy ocupan el Ministerio Público, sino quien en el momento de hoy ocupaba y presidía el gobierno de la República Dominicana, porque quiera si o no, sea independiente o no, el Ministerio Público es una dependencia del gobierno central de la República Dominicana. Yo entiendo que es posible que el presidente se refiera al tema de la justicia con un enfoque obviamente al Ministerio Público, pero no creo que se refiera a casos particulares. No sería el escenario para referirse a casos No, es que yo particulares. no creo que él se va a referir. Estoy diciendo pura y simplemente porque él ha eludido el tema. Pero sí, es posible que se refiera al tema Ministerio Público. Eso sí creo es probable, no posible, probable que se refiera al tema, aunque no voy a correrle adelante a la pelota, ¿verdad? Ya mañana valoraremos los puntos que él toque en el discurso, eso no lo sabemos con certeza. Ya en cuanto a la forma, aunque como bien dices, desde el punto de vista constitucional no hay una obligación de un discurso, sí, estamos acostumbrados. Yo misma no recuerdo, no sé, bien hacia atrás, porque tampoco uno tiene tanta experiencia, pero yo no recuerdo algún presidente que no haya aprovechado la oportunidad de un 16 de agosto para dar un discurso, no lo recuerdo. Lo atípico en este caso es que no sea específicamente el 16, pero se entiende porque hasta el último minuto se esperaba que la tormenta sí tocara la capital. El giro de la tormenta fue en las últimas horas, o sea que se entiende el cambio del día. Pero no recuerdo un presidente que no haya aprovechado la oportunidad del 16 de agosto. No entiendo, igual que tú, no entiendo por qué se está No, pero tomando perdóname que te interrumpa, pero durante los 8 años del gobierno de Medina, nunca habló y nunca pronunció un discurso de rendición de cuentas que no fuera el 27 de febrero. Y no recuerdo que en los 12 años del presidente Leonel Fernández ocurriera otro tanto, ni en los 4 tampoco del señor Hipólito Mejía. Pero discursos sí daban, quizás no de rendición de cuentas, pero hablaban. Sí, siempre daban un discurso. 16 de agosto siempre había un discurso. No Quizás habían discursos. Los únicos discursos que se pronuncian el 16 de agosto son en el Congreso, en la elección de los bufetes. Porque los presidentes siempre se han cuidado, Leila. Los presidentes se han cuidado siempre de hablar mucho, porque cuando un presidente habla, necesariamente, aunque no sea ese su propósito, pisa muchos callos, como dicen los dominicanos. Porque cada vez que un presidente habla, y sin importar el tema que se refiere,
resulta mucha gente afectada positiva o negativamente, pero al fin de cuentas afectada. Y por eso los presidentes solamente hablan cuando tienen una cosa muy importante que decir, ¿no? Eso es lo que yo creo. Lo que yo me encuentro extraño es el escenario, el tema de la forma, no sé el fondo cuál sea, pero el tema de la forma me lo encontré extraño. No sé si la explicación tenga que ver con lo de el confinamiento, no lo sé, quizás le expliquen, no lo sé, espero que lo expliquen. Me lo encontré extraño, pero a mí en particular, yo siempre te lo he dicho, tanto en privado como en este espacio y en el otro espacio que estábamos en la mañana, siempre te lo he dicho, a mí en particular no me desagrada, de hecho me agrada el hecho de que el presidente Abinader hable con frecuencia, es algo que a mí personalmente me gusta. No me gustaba que los presidentes anteriores, los dos anteriores, hablaban muy poco. Eso no me gustaba. Y me gusta que el actual hable con frecuencia porque entiendo que es más comunicativo, lo hace ver una persona más cercana a la gente. Eso es algo mío, o sea, eso es algo Bueno, personal que me... en eso yo te doy la razón y yo también creo que es importante que un presidente hable. Un presidente mudo no es una cosa que beneficie un país, pero yo lo que creo es que el presidente tiene que espaciar sus intervenciones. Bueno, cada presidente habla cuantas veces quiera y no soy yo la persona más indicada para decirle a un presidente cuándo debe o no debe hablar. Eso no me compete a mí, ni siquiera como ciudadano, y yo no tengo por qué juzgarlo por eso. Yo lo que digo es que el problema cuando un presidente habla o cuando una autoridad habla mucho, por hablar mucho y se repite mucho, el presidente tiene que, para justificar, bueno, políticamente para justificar su discurso de esta noche, el presidente tiene que hacer revelaciones muy importantes que no sean del conocimiento del país. Si, por ejemplo, el presidente anuncia hoy que hay una fecha ya señalada para el inicio y la discusión de la reforma fiscal o algo parecido, entonces está más que justificada su intervención en esta noche. Pero si el presidente lo que va a decir es hacer un resumen de lo que ya ha dicho, que lo dijo no solamente hace 2 meses ni hace 3 meses, sino lo dijo hace un mes, hace 3 semanas, hace 2 semanas, la semana pasada incluso. El presidente habla mucho e insiste mucho y hay una publicidad excesiva del gobierno dominicano sobre las actuaciones del gobierno y el gobierno está usando la publicidad oficial como una promoción política, está haciendo de la promoción, de la promoción una especie de propaganda de carácter político y de alguna manera cuando eso ocurre se está negando el derecho del pueblo a saber lo que su gobierno hace y no hace, porque a veces la buena información o la buena comunicación no es necesariamente la que está bien más cargada, sino a veces la mejor comunicación es el silencio en muchas oportunidades. Y yo de eso sé un poquito porque gran parte de mis últimos 30 o 40 años yo lo he vivido en ese marco. Yo creo que el tema que todo el mundo está esperando, particularmente yo me siento pues bastante en atención respecto al tema de la reforma fiscal. Yo creo que ese debe ser el tema. Creo que el hecho de que inicialmente el presidente Abinader dijera que no se estaría implementando una reforma fiscal en este año, sin embargo no mencionó en ningún momento que no se trataría el tema. El ministro de Economía, Seara Hatton, dijo en una entrevista recientemente que sí, que ya se está analizando, que se está preparando, lo que uno pues... No, y entró en detalles incluso. Exacto. Entró en detalles de lo que sería la reforma. Yo creo que ese es el tema que mucha gente espera en realidad. Yo creo que una reforma fiscal en un momento en que todo el mundo sabe cómo se encuentra la economía, creo que es un tema delicado. La población quiere escuchar cuáles serían esas medidas. No creo que el presidente anuncie cuáles son los detalles de una reforma fiscal, pero creo que sí habría una introducción del tema. Y creo que es importante que lo haga de boca directamente del presidente y no que algún funcionario comience a revelar detalles de un tema que es sumamente delicado y que se debe tener en cuenta una comunicación estratégica para ponerlo en el tapete, ya que es un tema sensible. Y creo que sí, creo que es un tema que no debe faltar en el discurso del presidente de esta noche. Lo que tiene de particular este 16 de agosto, a diferencia de los próximos 16 de agosto de este periodo, es que es el primer año. O sea, es el primer año de gobierno, de un nuevo gobierno.
porque no sería un segundo periodo de Abinader, es el primer periodo de Abinader, entonces es el primer año del nuevo gobierno. La particularidad. Tengo un feedback, Sí. Gabriel, eso me confunde un poco. Esa es la particularidad de este 16 de agosto. A mí, lo que más me llama la atención de este primer año, y lo voy a destacar porque es un tema al que le di seguimiento durante todo el año y los meses anteriores, desde marzo, desde mucho antes, de hecho, desde muchísimo antes, y ustedes lo saben, como es el tema del COVID, todos los días le di seguimiento. A mí lo que me gustaría resaltar de este año, también de los meses anteriores, pero como este es el año que se está evaluando porque es el año de este gobierno, es justamente el plan de vacunación. El plan de vacunación, porque sobre esa base es que quizás se pueda hablar de todo lo demás, porque si no se hubiese podido trabajar eso, pues todo lo demás fuese muy difícil de trabajar, porque estuviéramos entonces estancados en eso. Y bueno, República Dominicana fue de los pocos países, en verdad, que temprano este año, temprano en el 2021, sus habitantes pudieron decir que tenían acceso a la vacuna. O sea, todo el que quiso vacunarse pudo hacerlo y todavía puede hacerlo. Tenemos ahora mismo más del 50% de la población objetivo vacunada y más del 40% de la población total. Y somos un país en vías de desarrollo, no somos un país desarrollado. Entonces, es un privilegio. Eso es un privilegio. Y yo creo, para Leila, mí, yo estoy de acuerdo. El punto más luminoso de este año, de este gobierno, fue ese. Esa es mi opinión. Sí, claro, yo y todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero un gobierno no se juzga, un gobierno no se juzga solamente por lo que hace en un área de su responsabilidad ejecutiva. No, pero creo que sí, un buen gobierno es todo, lo es todo. Y todavía, yo lo que creo es que todavía es muy extemporáneo sacar, encumbrar el gobierno por sus logros o reivindicarlo por alguno de sus logros, porque todavía es muy extemporáneo, porque yo creo que todavía es muy temprano para hacer un juicio real y definitivo sobre lo que es y podría ser el gobierno del señor Luis Abinader. Todos reconocemos que le ha tocado un mal periodo, un mal momento, que ha tenido que gobernar bajo circunstancias muy difíciles, circunstancias que él le negó a su antecesor. Ese es el problema. Ese es el problema que yo veo, que la falta de sinceridad y solidaridad que ha caracterizado la vida política dominicana en los últimos años. Es decir, cuando el país necesitaba realmente el apoyo del Congreso de la República y del apoyo de la oposición, que él está logrando ahora, no lo tuvo en el momento en que esa pandemia que justifica o reivindica aparentemente a las autoridades actuales, no se reconocieron a las anteriores cuando esa pandemia era un enemigo totalmente desconocido. Hoy tenemos la vacuna y es la vacuna, la posibilidad de acceder a vacunas es lo que reivindica el trabajo de esta administración frente a la pandemia, que no tenía el otro, porque no había vacuna, pura y simplemente. Entonces ese es el problema. Yo creo que hay que jugar cada quien en sus circunstancias. Y si bien el gobierno ha sacado muy buena nota, ha liberado en términos del combate a la vacuna, pero todavía no ha logrado los objetivos que persiguió. El gobierno había asegurado al país que en junio o en julio tendría el 80% de los dominicanos vacunados en las 2 dosis, y eso no se ha logrado todavía. Y estamos muy lejos de lograrlo todavía. Valentín Medrano anda por ahí. Muchas gracias, disculpen, yo pensaba como siempre estar presencial en el programa, pero el tránsito de hoy parece un tránsito de desesperación. El de hoy nada más, o sea que los demás días está perfecto. No, pero el de hoy está exageradamente pesado. Pero usted tiene un compromiso conmigo, venga o no al programa, usted tiene que venir porque usted tiene que hablar conmigo. Pero jefe, yo voy en camino. Al jefe lo mataron, Al jefe lo mataron. Y quiero que tiene este hombre, Dios mío. Pero yo creo, miren, excelso y caro amigo, honorable y nunca lo suficientemente bien ponderado,
el señor excelentísimo señor presidente de la República, yo quiero coincidir con los dos, con Leila, porque los presidentes tienen que ser comunicativos, con don Miguel, con que tienen que esparcir un poquito más, distanciar un poquito más las intervenciones. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando Donald Trump hacía participaciones que fueran consideradas incluso como destempladas en algún momento, las acciones hipolitistas de Donald Trump, eso se reflejaba en el mercado de valores, en Wall Street. Y por eso es que viene a bien cursar el derrotero manifiesto por don Miguel, en el sentido de que los presidentes tienen que tener cautela, cuidado con lo que hablan, porque cualquier información malinterpretada incide de alguna forma en la calificación incluso de uno como nación. Aunque ahora todos los astros están alineados, los Estados Unidos y el gobierno dominicano tienen un pacto escrito y 2 o 3 docenas de no escritos por ahí, que le ha permitido al gobierno, que como dijo Leila, yo estoy de acuerdo que va a tratar el tema del Ministerio Público para reiterar lo que ha reiterado siempre. Tenemos un Ministerio Público independiente, recuperar lo robado, bla, 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 y más bla, 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 que no significa nada en términos reales y que lo que hacen es reiterar una serie de demagogias. Yo te voy a hacer una pregunta, Valentín, una pregunta. Lo que haga el secretario de Interior, el ministro del Interior, y lo que haga el ministro de Agricultura o el ministro de Industria y Comercio, de cualquier otro ministro, ¿no es una responsabilidad directa también del gobierno? Pero para eso llama gabinete. Claro. Para eso es un gabinete del presidente. Claro, Presidente, lo que es el director, exactamente. Entonces, si lo que hacen esos ministerios no es responsabilidad del presidente de la República o es responsabilidad del presidente de la República, ¿por qué no tiene que serlo también lo que haga un ministerio público, por más independiente que sea? Digo, esa es mi pregunta. No, yo voy a tratar de responderlo con esto. Miren, en alguna ocasión alguien quiso ser presidente de Chile y empezó, cuidado que a veces yo me equivoco, de Chile, dices tú. A denostar. ¿De Chile o de China? Perdón, no entendí. ¿De dónde? Chile, esa cosa que pica, eso que pica muchísimo. Ya. Entonces, empezó a denostar a la presidenta Bachelet. Y críticas, y llegan al gobierno y crítica, y dice, pero óigame, pero si usted no tiene un plan de lo que va a hacer y se va a basar específicamente en crítica y todo lo ve negativo, no trate de ser presidente. Aquí ahora todo es que se robaron todo, que son unos ladrones, que se robaron todo, que son unos ladrones, que se robaron todo, pero eso usted lo sabía cuando quiso ser parte del gobierno o cuando quiso que se produjera la transición hacia un denominado cambio. Entonces, el problema no es mirar hacia atrás y estar tirando basura, que no van a poder hacer absolutamente más que demagogia. Mira, te agradezco que tú hayas dicho eso, porque una de las cosas que yo he conversado con Leila, en el programa de la mañana, por supuesto, que ya no existe, ¿no? Era que con relación al alcalde de la ciudad, del municipio del Este, yo le decía, señor, no me hable tanto del alcalde anterior, porque yo sé lo que era el alcalde anterior, por eso voté por usted. Es decir, no me recuerde que el otro hombre hacía las cosas mal. Usted me dijo que iba a resolver el asunto y por eso yo voté por usted. Resuélvame el asunto y no me hable más, de la cosa que ya estoy harto de oír. Es decir, resuélvame el asunto. Para eso usted fue escogido. Don Miguel, es una crítica también, es una crítica histórica de un vacío existencial que nosotros tenemos, de una falencia institucional o retórica en términos discursivos de los gobernantes, porque yo recuerdo que el PLD pasó 20 años echándole la culpa de sus fracasos a Hipólito Mejía. Entonces esto están reiterando lo mismo. Ay, que se robaron. ¿Qué es lo que se robaron? Este país era rico cuando llegaron al gobierno, esa es la realidad. Cuando el PRM llegó al gobierno,
según los números que daba el mismo hombre que está en el Banco Central, o que digan que él estaba diciendo mentira, supuestamente este país era rico, teníamos un 6% de crecimiento anual sostenido en términos económicos. Entonces, ¿qué es lo que vienen hablando, vaina? No sé si ustedes me entienden y me excusan. Sí, claro. Es que hay cosas como que a la gente hay que desmontárselo. Usted no puede estar en la constante de la mentira. O era mentira aquello, y por vía de consecuencia es una mentira que se comparte, porque el actual gobierno lo primero que hizo como política económica fue ratificar a la persona que ha sido cabeza de la política económica de la República Dominicana en los últimos años. Mira, yo Entonces, quiero... si era mentira, dele, entre. No, mira, ¿cuál es... No puedo manejar en este estado de ira. No puedo claro, ¿cuál es el pueblo que tiene más garantizado de la democracia, vamos a poner de este continente, que tiene más garantizado el derecho de saber lo que hace o no el gobierno? El pueblo de los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y el presidente que más se comunica con su país es el presidente de los Estados Unidos. Y habla muy ocasionalmente. Porque el presidente habla a través de sus voceros. Todos los días la prensa norteamericana, la televisión, la radio, los periódicos, sean digitales o sean físicos, se refieren a declaraciones y publican declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Y no siempre esas declaraciones las da directamente el presidente de los Estados Unidos a los medios. Para eso tienen los voceros. ¿Entiendes? Entonces, lo que yo digo y lo que me preocupa como ciudadano de una nación con tantas debilidades institucionales como la República Dominicana es que cuando un presidente habla en exceso, y cuando digo que habla en exceso, no quiero decir que cuando habla en exceso, sino que habla con la frecuencia con que está hablando, llega un momento en que la palabra presidencial pierde valor a los ojos de la opinión pública. Pierde valor. Y hay gente, por ejemplo, yo he escuchado a gente ya decir, y solamente tiene un año el presidente, ya va a hablar de nuevo el presidente. Hay que cuidarse de eso. Y yo no lo digo como una crítica al presidente, porque yo le tengo un afecto personal al presidente y a su familia, porque lo conozco desde hace muchos años. Y entonces yo digo, y lo he tratado, él ha estado en mi casa, yo he estado en su casa en diferentes oportunidades, él ha cenado en mi casa, yo he comido en su casa, quipe y otra cosa, pero he comido en su casa. ¿Entiendes? Pero usted está pegado. No, porque somos amigos de viejos, yo he tratado más a Luis Abinader y en una diría yo, en términos de más intimidad, que lo que he tratado, sí, claro, que lo que he tratado, por ejemplo, a Danilo Medina y a Leonel Fernández, de quien fui su vocero por 28 días, afortunadamente, nada más. ¿Entiendes? Entonces, lo que yo quiero decir es eso. Yo no lo estoy criticando que habla. Me preocupa yo quiero que en las circunstancias que está... No, pero perdón, yo ya voy a terminar. Yo quiero ser vocero por 28 días del presidente Abinader. Bueno, pero... no te lo aconsejo porque esos ambientes hay que tener una piel especial para ser funcionario público en este país. Y yo lo digo, pero yo lo digo por afecto, ¿no? Y además porque como ciudadano de este país, en las circunstancias actuales, todo lo que yo deseo, aunque no me guste el gobierno, aunque no me guste, y lo estoy diciendo hipotéticamente hablando, todo lo que uno desea en este momento es que el gobierno sea exitoso. ¿Sabes por qué? Porque si el gobierno es exitoso, las oportunidades de los dominicanos, incluyéndome a mí, son cada día mayores. Si este país se descalabra y la economía se cae, los que vivimos de salarios y los que vivimos de ingresos fijos, ¿nos iremos a dónde? Ayúdame. A Pekín. No. Pero ese estúpido no pensar así, don Miguel. Ese estúpido no pensar así. Si un gobierno fracasa, todos fracasamos. Exactamente. Si la economía se pone difícil, regularmente hay pequeños grupúsculos que se pueden hacer bingo es beneficio con las desgracias ajenas. Sí, eso siempre va a ocurrir. Las desgracias son oportunidades para otros, pero en términos generales todos nos jodemos, escúcheme la expresión. Ahora bien, señores, no quiero pasar, creo que ya está llegando el momento del entrevistado, y yo no quiero llegar a ese punto sin tratar un temita cortito, que yo quiero que ustedes se hagan causa común con ellos en cualquier momento. Ya lo hemos dicho anteriormente, pero señores, el papel de la DGC es
joderle la vida al ciudadano, es siempre ponerse la peor. Ay, ¿qué pasó ahora? Cuéntame, ¿qué te pasó? No, yo en lo que yo vengo en camino, primero, por ejemplo, ellos inventan cada día nuevos corredores, pero también están siendo exagerados, abusivos, arbitrarios al momento de la aplicación de las multas. Ya yo he visto 5 o 6 personas paradas a la derecha por disparates. Pero el problema no es ese, sino que no tiene sentido común. Porque ¿qué es más importante? Una multa que tú le vas a poner a una persona que cuesta 1,000 y pico pesos, lo que sea, que el bendito taponazo que tú estás haciendo porque no tienes un criterio claro de cómo las cosas deben hacerse. Por ejemplo, aquí mismo en la 27 de febrero, antes de llegar a la Tiradentes, tienen a 2 o 3 personas paradas ahí y prácticamente han hecho un embotellamiento, los mismos AMET. Y eso no puede ser AMET, no, bueno, DGCET, como llamen esa gente, esos agentes. Pero yo creo que el papel de los agentes de la dirección es enturbiar el tránsito. Yo creo que ellos son, honestamente, asalariados de las compañías de expendio de gasolina, porque están produciendo tapones que económicamente esto se manifiesta. Tenemos, Valentín, tenemos ya la invitada con nosotros. Sí, y aquí. Quédate ahí, que te va a interesar la entrevista mucho, Valentín. Vamos, Gabriel. Escúchame, ¿cómo que me quedé ahí? Yo no siempre estoy aquí. Sí, pero que por si acaso... Tú eres omnipresente, Y peor, llegué para estar físicamente. Dale, Gabriel. El rumbo de la tarde.